Señor presidente, señoras y señores jueces, Chile reconoce que el Pacto de Bogotá permanece en vigor en sus relaciones con Bolivia y Chile acepta que los procedimientos previstos por este pacto se aplican en principio. Y Bolivia ha invocado el artículo 31 para fundamentar la competencia de la Corte en función de lo dispuesto por el artículo 36, párrafo 1 de su estatuto. Desgraciadamente, Chile trata de circunvalar esta jurisdicción apoyándose sobre el artículo 6 del pacto, esta disposición constituyendo así la única base de la oposición expresada por Chile. Y debo decir que, halagado por la confianza que me ha acordado Bolivia, me siento muy honrado poder presentar mis alegatos ante ustedes en el contexto del procedimiento actual. Señoras y señores jueces, permítanme evitar la repetición de los términos del artículo 6 del pacto, puesto que la tienen ustedes en la pantalla. El artículo 6. En los idiomas oficiales de la Corte, así que en el idioma común a las dos partes, y que precisamente es el idioma en el que se negoció el pacto. Chile interpreta esta disposición como algo compuesto de dos elementos, cada uno de los cuales excluye independientemente la competencia de la Corte. Por una parte, la no aplicación de los procedimientos contemplados por el pacto, resueltas por cuestiones ya reglamentadas por un arreglo entre las partes. Y la otra rama apartaría las cuestiones gobernadas por acuerdos o tratados que estuvieran en vigor en el pacto con fecha del 30 de abril de 1948. Chile pretende que las cuestiones pertinentes en el caso que nos ocupa han sido ya solventadas y están regidas por el Tratado de Paz y de Amistad de 1904, que estaba en vigor en el momento de firmarse el pacto. Chile no deriva ninguna consecuencia práctica de la distinción que nos propone, sin embargo, y nada en los trabajos preparatorios del artículo 6 parece indicarnos una lectura diferenciada de los dos elementos de sus objeciones o de esta declaración. Y es así que este doble concepto de exclusión que promueve Chile podría reducirse a tan solo un concepto, que sería que cualquier acuerdo en vigor entre las partes que trate sobre una cuestión litigiosa y que sea anterior a la firma del Pacto de Bogotá impide que pueda prosperar la competencia de la Corte. Y los términos, entonces, acuerdos o tratados, constituyen la expresión escrita y formal de los arreglos previstos en el artículo 6, para destacar que los acuerdos pueden, en efecto, tomar formas y denominaciones muy diversas. De igual manera, las expresiones, por ejemplo, cuestiones ya solventadas o cuestiones regidas por, tampoco tienen consecuencias jurídicas distintas. Esta ha sido la conclusión de la Corte misma en su fallo del 13 de diciembre del 2007 en el diferendo territorial marítimo entre Nicaragua y Colombia. Ahí la Corte observó que en las circunstancias propias al asunto, ninguna distinción en cuanto a los efectos jurídicos debe hacerse para los fines de la aplicación del artículo 6 del pacto, ninguna diferencia entre las cuestiones reglamentadas o regidas por el Tratado de 1928. Sin embargo, Bolivia considera que, por mucho que queramos mantener estas dos ramas de razonamiento para extender el campo de aplicación de la excepción a la jurisdicción de la Corte, no obstante, la pretensión chilena no puede prosperar. El Tratado de 1904 no ha podido solventar un diferendo que simplemente no existía en 1904 y, por otra parte, no puede regir las cuestiones como la que plantea Bolivia, puesto que, como lo han demostrado mis colegas, estas cuestiones no eran el objeto de dicho tratado. Señor presidente, el objeto del artículo 6 del pacto es excluir la puesta en tela de juicio sin el consentimiento de las partes los tratados o decisiones judiciales arbitrales del campo de diferendos que puedan ser sometidos a los procedimientos previstos por el pacto.
No se trata más que del respeto del principio pacta sunt servanda y del principio de res judicata. Como lo ha dicho claramente la Corte en el asunto que acabo de citarles, el artículo 6 del pacto tenía claramente la intención de impedir que los procedimientos previstos por el pacto y específicamente aquellos medios que tengan naturaleza judicial puedan ser utilizados para reabordar las cuestiones ya solventadas entre las partes por un pacto, las partes al pacto, por conducto de una decisión judicial internacional o por un tratado. Tampoco estamos contestando que el Tratado de 1904 estuviera en vigor el 30 de abril de 1948, como sigue permaneciendo en vigor hoy, el 6 de mayo del 2015, más o menos a mediodía. El origen del desacuerdo con Chile no gira en torno a este objeto, sino en torno a la lectura que mi colega opositor promueve para dar una base artificial a lo que él llama su objeción preliminar. Mi colega opositor parece proponer una interpretación deformada y deformante al ámbito de exclusión previsto bajo el artículo 6 del tratado. Chile pretende que la soberanía territorial y el carácter del acceso de Bolivia al Océano Pacífico son las cuestiones pertinentes o asuntos pertinentes en el caso que nos ocupa aquí y pretende que estas cuestiones ya han sido solventadas por medio de un arreglo y al mismo tiempo que están regidas por los acuerdos o tratados, y en particular el de 1904. Y digo yo que si por extraordinaria coincidencia esta interpretación fuera adoptada, al mismo tiempo esta oscurecería no solamente las cuestiones solventadas en el Tratado de 1904, sino todo el universo de posibilidades que la soberanía nacional pueda abarcar. Es decir, que Chile trata de torpedear la competencia de la Corte, estimando que basta que exista un mero punto de contacto con esta matière, con esta cuestión, y este sería el ámbito abarcado por el Tratado de 1904, que determinaría entonces, según Chile, la exclusión de la competencia de la Corte. Si tal fuera el caso, lo cual no lo es, entonces el artículo romano 6 se convertiría en una especie de agujero negro del universo cuyo campo gravitacional capturaría el acuerdo completo, incluyendo las obligaciones asumidas en plena independencia y posterioridad al Tratado de 1904. Una tal lectura del artículo 6 del pacto no solamente resulta exorbitante, sino que al mismo tiempo se ve contradicha por la interpretación efectuada por esta misma Corte en el pasado. En su laudo sobre el diferendo territorial y marítimo Nicaragua y Colombia, excepción preliminar, Colombia trató de sustraerse a la competencia de la Corte pretendiendo que todas las cuestiones que figuraban en la solicitud presentada por Nicaragua habían sido solventadas por el Tratado de 1928 y el Protocolo de 1930 y que por consecuente estaban abarcadas por la excepción prevista por el artículo 6 del pacto. ¿Y qué es lo que hizo la Corte en esas circunstancias? Pues lejos de aceptar de entrada este argumento, que ahora está tratando de aducir Chile también, la Corte llevó a cabo el examen de las cuestiones una por una a la luz del tratado y a la luz del protocolo. Y ahí decidió la Corte que el tratado, en efecto, zanjaba la cuestión de la soberanía colombiana sobre las islas del archipiélago de San Andrés, designadas por ese mismo nombre. Pero tampoco se pronunció la Corte ahí sobre la cuestión de la extensión y de la composición del resto del archipiélago y sobre las otras cuestiones que se debatían en ese caso. Y ahí la Corte ha aceptado la excepción de incompetencia en la medida en que ésta tocaba la soberanía sobre las islas San Andrés, Providencia y Santa Catarina, y por otra parte rechazó la misma excepción en lo que tocaba todas las otras cuestiones, declarándose competente simplemente para dictaminar sobre los diferendos en base al artículo 23 del pacto. Señor presidente,
En el caso que nos interesa aquí, la misión de la Corte queda precisamente definida y de manera más sencilla. Chile, tanto antes como después de la firma del Tratado de 1904, ha mostrado su voluntad de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico, una cuestión que el Tratado de 1904 no solventó, como claramente lo muestra el hecho de que este tema es recurrente en las discusiones y relaciones entre los dos países. Por otra parte, Chile está manipulando el objeto del litigio de manera muy arbitraria y así el tema ya es apenas reconocible en ojos de sus autores. Cuando vemos el objeto de la demanda como debemos verlo, podemos constatar sin la menor dificultad la medida en que el Tratado de 1904 es incapaz de dar un argumento razonable que permita a Chile invocar el artículo 6 para impugnar la competencia de la Corte. Así, Bolivia rechaza firmemente la idea de que el diferendo que estamos debatiendo hoy pueda ser presentado por Chile como un diferendo que busque la revisión del Tratado de 1904. La documentación presentada por Bolivia ante la Corte es inequívoca en ese sentido. Bolivia, en sus escritos, en su declaración del 7 de noviembre del 2014 y hoy mismo en las intervenciones de los colegas, los profesores Matías Fortió y Monique Sevillier-Gendreau, han precisado muy claramente cuál es el objeto preciso de su reclamación. Y es así que la única cuestión para la que Bolivia está ante ustedes hoy, es el objeto de su reclamo y es la existencia de una obligación por parte de Chile de negociar con Bolivia su acceso soberano al Mar Pacífico. No podemos aceptar que el Tratado de 1904 sirva como una especie de ácido corrosivo capaz de destruir la competencia de la Corte, incluso en los casos donde las obligaciones asumidas por Chile independientemente de dicho tratado. Y además es Chile mismo que ha reconocido que el Tratado de 1904 no está en juego en este asunto que nos ocupa aquí. Basta con recordar toda la serie de instrumentos jurídicos que muestran que Chile es consciente de que el estudio de la cuestión del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico es una cuestión independiente del Tratado de 1904. Las alegaciones de Chile afirman que el objeto del litigio oculta el propósito de revisar el Tratado de 1904, pero eso carece de fundamento totalmente. También carece de fundamento la idea de querer maniatar este concepto al artículo 6. Muy claramente, la acción de Bolivia ante la Corte no es un comportamiento político. Se trata de una acción jurídica autónoma que no tiene otra intención más que de poner en cuestión el Tratado de 1904. Nada impide a Chile el seguir insistiendo en las virtudes y en los puntos que considera importantes en el tratado. Es que Bolivia no va a prestarse a este debate que pretende Chile solamente para fundamentar su objeción a la competencia de esta Corte. Sería solamente a través de un acto de magia, señoras y señores jueces, que Chile podría permitirse la posibilidad de invocar los términos del Tratado de 1904 con el fin de aplicar el artículo 6 del pacto, la cuestión relativa a la obligación de negociar el acceso soberano al Océano Pacífico. Los diferendos relativos a la interpretación y aplicación del Tratado de 1904 disponen, como lo sabe bien la parte opositora, de procedimientos específicos de resolución, lo que Bolivia ha subrayado expresamente en el último apartado de su solicitud, que ven en pantalla. Señor presidente, Chile sigue refiriéndose, y desde siempre, a esta pretendida reformulación o nueva presentación por parte de Bolivia de su solicitud para, parece decir, soslayar los efectos de las disposiciones del artículo 6 del pacto. Chile ha recurrido a todo tipo de maniobras para intentar convencer a la Corte de que en la solicitud de Bolivia en realidad hay algo oculto, que hay segundas intenciones. Pero estas maniobras tienen el único efecto de contribuir a la confusión y a intentar desdibujar el objeto en que ha de centrarse este diferendo. Bolivia no quiere soslayar o evitar o eludir nada. Es Chile, muy por el contrario, que por un lado no quiere asumir sus propios compromisos y por otro los términos del pacto y en particular las consecuencias que emanan de las disposiciones del artículo 31. Habida cuenta que
que todas las avenidas por las que pretende explorar la cuestión Chile llevan al mismo punto de partida, el hecho de absolutamente innegable de que la Corte tiene competencia en este asunto. Quizá merezca la pena dedicar algunos minutos a aclarar estas distintas distracciones, por así decirlo, que ha planteado Chile. Por ejemplo, el acento que ha puesto Chile en el Tratado de 1995. La parte opositora caracteriza ese instrumento como una de las astucias o dispositivos que propone Bolivia para intentar evadir lo que dispone el Tratado de 1904. Chile mantiene que Bolivia se basa en dicho tratado para afirmar su derecho a un acceso soberano al Océano Pacífico y luego a la causa de omitir el hecho de que dicho tratado jamás entró en vigor entre las partes. Basta con volver a los párrafos correspondientes de la memoria de Bolivia para constatar el poco rigor que hace gala Chile en ese sentido. Es que Bolivia menciona el Tratado de 1895 en calidad de precedente y no como la fuente de la obligación de Chile de negociar el acceso soberano. Y tratándose de dicho instrumento, Bolivia no pretende más que demostrar, como ya lo expuso la profesora Jean-Miguel Gendreau, que las partes ya en aquel momento, o sea, antes de 1904, distinguían por un lado lo que era la cesión del departamento del litoral boliviano a Chile y por otra parte el acceso soberano de Bolivia al mar a través de otros territorios. Un segundo intento de manipular el objeto del diferendo es la forma en que Chile trata la reserva de Bolivia al artículo 6 del pacto. Como bien sabemos, Chile había intentado ocultarse tras dicha reserva con el fin de denegar la entrada en vigor del pacto en sus relaciones con Bolivia. Posteriormente, Bolivia reaccionó a través de una aclaración en la que se precisaba que su reserva tenía como único objetivo el ampliar y no excluir ni limitar las obligaciones del pacto y en consecuencia la objeción de Chile no podría llevar al efecto que pretendía Chile. No obstante, y habida cuenta de que Chile insistía en oponerse a dicha reserva y por ende a la entrada en vigor del pacto, Bolivia decidió retirarla, disipando así toda duda respecto de la aplicabilidad o no del pacto a sus relaciones con Chile. El mantenimiento de dicha reserva podría haber llevado a hermosísimos debates y deliberaciones sobre la doctrina, pero igual habría obstaculizado el buen hacer del procedimiento judicial, habida cuenta del objeto de la solicitud. En esas circunstancias, el artículo 6 se impuso a Chile como única vía para intentar evitar la competencia de la Corte. Por ello es que Chile necesita deformar el objeto de desacuerdo diferente. Señor presidente, en la tercera maniobra, Chile resulta que pretende ser intérprete privilegiado de la Constitución boliviana de 2009. El artículo 267 de la Constitución prevé en su párrafo primero el derecho inalienable e imprescriptible de Bolivia al territorio que brinde acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. En el párrafo segundo se añade que la solución efectiva del diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el pleno ejercicio de la soberanía sobre el territorio antes mencionado constituyen objetivos permanentes y irrenunciables del Estado boliviano. Se trata de una declaración de orden programático que lo que busca es fomentar líneas políticas para lograr objetivos totalmente compatibles pero distintos de la validez y el respeto del Tratado de 1904. El artículo 264 de la Constitución de ninguna manera exige la devolución del Departamento del Litoral, cesión que se hizo efectiva a través del artículo 2 del Tratado de 1904, sino un acceso soberano al mar como objetivo permanente e inalienable que debería lograrse a través de medios pacíficos. Esta disposición opera de manera autónoma de la interpretación de la novena disposición transitoria, en virtud de la cual, en un periodo de 4 años, a partir de la elección del Poder Ejecutivo, que en su caso renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución.
La ley de aplicación normativa había precisado en su artículo 6º que el que tuviesen competencia los tribunales internacionales podía ser una alternativa a la denuncia de los tratados contrarios a la Constitución con el fin de preservar los altos intereses del Estado, sin hacer mención alguna del Tratado de 1904. Lo mismo respecto de la declaración del Tribunal Constitucional de 25 de abril, que se limita, en términos igualmente genéricos, a señalar que corresponde al Poder Ejecutivo identificar cuáles son los tratados contrarios a su Constitución. La novena disposición transitoria se aplicó a una serie de tratados, en particular unos 20 tratados de protección de las inversiones, en función de una lista elaborada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en la que jamás figuró el Tratado de 1904. Por lo demás, esta denuncia debe hacerse en conformidad con las propias cláusulas de los tratados en cuestión, así como con las reglas generales del derecho internacional, tal y como se prevé en el párrafo segundo del artículo 260 de la Constitución. En definitiva, ni el Tratado de 1904 se consideró como contrario a la Constitución, ni en ningún momento el Poder Ejecutivo procedió ni a ponerlo en tela de juicio, ni a pretender ante un tribunal internacional poner fin a la aplicación del mismo. Muy por el contrario, el Tratado de 1904 sigue en vigor y está protegido por disposiciones constitucionales que garantizan en el orden jurídico, en el ordenamiento jurídico interno, su aplicación jerárquica por encima de las leyes, y ello en virtud del artículo 410, párrafo segundo de la Constitución. Señor presidente, será la propia negociación la que determinará, a través de acuerdo entre las partes, el carácter y las modalidades de este acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico, una vez que la Corte haya determinado que Chile tiene esta obligación de negociar. Hasta la fecha, Bolivia se ha abstenido escrupulosísimamente de pronunciarse en ese sentido, en el marco del proceso actualmente en curso. Dicho esto, Chile ha intentado anticipar esta cuestión en su objeción preliminar. En primer lugar, afirmando que Bolivia pretende forzar este acceso al mar a través del territorio de Arica y, a continuación, incluyendo consideraciones relativas al tratado entre Chile y Perú de 1929. Este lunes pasado, en la primera ronda de alegatos, Chile prácticamente dejó de lado ese punto. En cualquier caso, merece la pena señalar que el Tratado de 1929 es un instrumento ajeno al litigio o al diferendo de autos, y mencionarlo en esta fase del procedimiento para poner en tela de juicio la competencia de la Corte es un planteamiento absolutamente equívoco y arbitrario. Además, las consideraciones de Chile no responden tampoco a la verdad. Bolivia no ha presentado a la Corte un diferendo territorial, ni se presenta ante ustedes, señores jueces, agitando banderas y títulos y derechos de soberanía. Señor presidente, a entender de Chile, que Bolivia mencione los intercambios diplomáticos posteriores al Tratado de 1904 es, una vez más, una astucia, un dispositivo, un truco para intentar evadir lo dispuesto en 1904. Chile no se refiere a esos intercambios más que para hacernos creer que de ninguna manera pueden creer consentimiento respecto de la jurisdicción que sobre esas cuestiones puede tener la Corte, que hubiesen sido excluidas a través del artículo 6 del Pacto de Bogotá. Vamos a ver, a esto hay que verlo con una lógica jurídica, porque nada obsta las condiciones intrínsecas de ese tratado a la renegociación de sus términos, ni su modificación a través de un acuerdo posterior negociado sobre la base de un compromiso libremente asumido, ni tampoco incluso de la posibilidad de aprobar un acuerdo complementario al Tratado de 1904. Ahora bien, con independencia de esta carencia de lógica y de la falta de toda fundamentación de estas afirmaciones que hace Chile, la forma en que la parte opositora intenta olvidar rapidísimamente esta cuestión que, en definitiva, es verdaderamente el quid de la objeción, pues esto ya en sí deja bien claro de qué se trata. Más revelador aún por lo lejos que está de los temas que en realidad hay que tratar.
Señor presidente, señoras y señores jueces, el punto fundamental, el punto que es de verdad importante subrayar, es el hecho de que antes, pero sobre todo después de la firma del pacto, Chile manifestó una y otra vez la voluntad de negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico, sin por ello poner en tela de juicio los términos del Tratado de 1904. Bolivia ha documentado fidelísimamente y ha presentado a la Corte los instrumentos que ilustran y hacen concreta dicha voluntad. Los síntomas que demuestran que Chile se encuentra en una situación de gran dificultad son manifiestos. La parte opositora nada puede decir sobre las notas diplomáticas intercambiadas en 1950 o el acto de Charaña de 1975. Lo único que hace es situarlas en el contexto de la solicitud de Bolivia como si fuese solicitud de revisión o de nulidad del Tratado de Paz de 1904. De ninguna manera puede aceptarse. Y se basan en este juicio previo, digamos, de que el Tratado de 1904 es el que rige la soberanía territorial y el carácter mediterráneo de Bolivia. Este significado y el alcance jurídico que emana de estos instrumentos serán objeto de deliberación cuando se traten los méritos de la cuestión, pero desde ya son prueba de un hecho que no se puede poner en tela de juicio. Por un lado, la existencia de una cuestión aún pendiente que no fue zanjada, ni que rige ningún tratado o acuerdo anterior a la firma del Pacto de Bogotá. En segundo lugar, y por otra parte, la clara separación que hay entre la obligación de negociar, por un lado, y la situación y condición de aplicabilidad del Tratado de 1904. Esta existencia y esta separación respecto de las cuales se han manifestado los más altos representantes del Estado chileno cada vez que se presentó la oportunidad, queda bien claro. Chile podrá desde luego debatir, y eso corresponde al fondo del asunto, la naturaleza de los compromisos asumidos o su contravención, pero Chile no está en situación de poner en tela de juicio seriamente la compatibilidad que hay entre el respeto del Tratado de 1904 y la negociación del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico, tal y como emana de sus propias declaraciones a lo largo de todos estos años. No sería aceptable evocar el principio de pacta sunt servanda para enmarcar el Tratado de 1904 y luego dejarlo de lado cuando se trata del respeto que merecen los acuerdos que presenta Bolivia. Este principio, el pacta sunt servanda, se aplica a todos los compromisos sin discriminación y Chile no puede contravenir sus propios actos. Señor presidente, es cierto que quienes redactaron el artículo 6 del pacto establecieron como excepción a los procedimientos convenidos aquello que de su propia naturaleza corresponde más bien a una cuestión del fondo. Como ustedes mismos señalaron en la opinión, como usted mismo señaló en su opinión individual, el dictamen individual respecto del fallo de 13 de diciembre de 2007, diferendo territorial y marítimo Nicaragua contra Colombia, excepción preliminar, dijo, es el propio pacto de Bogotá que cree la confusión que de alguna manera resulta inevitable entre el fondo y la competencia. Fin de cita. En realidad, si la Corte acepta lo que plantea Chile, su decisión de manera inevitable llevará a un fallo sobre el fondo en favor de Chile. Y justo es decir que los empeños de Chile de forzar este resultado no reflejan más que una intención apenas disimulada de obtener el rechazo del fondo, haciendo caso omiso sistemáticamente del objeto de la solicitud. Ahora bien, lo que sí puede hacer la Corte, debe hacer es pronunciarse ahora y por las siguientes razones rechazando la objeción de Chile. En primer lugar, no existe vínculo entre el objeto de la solicitud de Bolivia y el Tratado de 1904. En segundo lugar, la obligación de negociar acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico emanó y se ha cristalizado, por así decirlo, con independencia de dicho tratado. En tercer ese hecho en diversas oportunidades. Por último, la Corte a esta altura ya dispone de los elementos necesarios que le permiten verificar todo lo anterior sin que ello atente contra los derechos de las partes a abundar en los argumentos que presentan respecto del fondo. No se trata, por ende, de debatir el carácter preliminar o no, sea exclusivamente o no preliminar la objeción chilena. Se trata simplemente de constatar que dicha objeción es absolutamente ajena al objeto de la solicitud boliviana. En otras palabras, que no cualifica como objeción a la
competencia, a menos que se acepte de forma absolutamente errónea que la parte opositora pueda atribuirse una facultad insólita de modificar o incluso de hacer caso omiso del objeto de la solicitud para poder invocar mejor las disposiciones del artículo 6 del pacto. Señor presidente, señores y señoras jueces, una solicitud como esta puede constituir una iniciativa no amistosa y que pretenda desestabilizar las fronteras y el orden regional. El mero hecho de que se plantee esta interrogante ya en sí es un ultraje contra el principio fundamental de la resolución pacífica de los diferendos, los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de la OEA y en particular del Pacto de Bogotá. Como ya señaló esta Corte en su fallo de 20 de diciembre de 1988, y cito, emana claramente del pacto que los Estados americanos, al elaborar este instrumento, han buscado fortalecer sus compromisos mutuos en lo relacionado con la resolución de diferendos judiciales o por vía judicial. Existe, sí, un diferendo relativo a la obligación de negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico, basado en instrumentos posteriores e independientes al Tratado de 1904. Parecería entonces quedar bien claro que el artículo 6, como única base de exclusión que invoca Chile, no puede ser de aplicación aquí. Es por ello que Bolivia espera una respuesta de la Corte respecto o sobre la base del consentimiento de las partes de conformidad con lo que dispone el artículo 31 del pacto. La estabilidad regional, tan a menudo invocada por las autoridades chilenas para crear estos temores injustificados, se vería mejor servida si Chile estuviese dispuesto a llevar a la práctica en buena fe la obligación a la que ha contribuido a crear y no que intente evitar aplicar un procedimiento que lo único que pretende es lograr una solución fundamentada en el derecho, en el espíritu y el diálogo de la negociación. Es todo, señor presidente, y le agradezco si le puede ceder la palabra al profesor Payá Cabán, quien va a abundar en el contenido del artículo 79 del reglamento.